Hola radioelectrónicos. Quizás el título te parezca extraño, ya que diseñar correctamente una etapa amplificadora a transistor desde cero y casi sin usar matemáticas, más que tratar de transmitir el contenido de este vídeo, parece casi una porfía. Sin embargo, aunque bien es verdad que forzosamente alguna matemática tendremos que usar, para conseguir nuestro objetivo te bastará con saber sumar, restar, multiplicar y dividir. No obstante, quiero dejar muy claro que el diseño de cualquier dispositivo electrónico, además de que no es una ciencia exacta, tampoco es algo simple como silbar. Lo que vas a ver en este vídeo es un resumen simplificado de un proceso bastante más complejo. Un proceso que he tratado de reducir al máximo posible, intentando no alejarme demasiado del rigor que requiere el tema. Otra aclaración que quiero hacer es que el método de diseño indicado en este vídeo es solo uno de los muchos posibles, personalizado y adaptado, como indica el título, para no tener que usar muchas matemáticas. Estoy seguro que habrá usuarios que prefieran usar métodos más complejos, pensando que obtendrán una mayor exactitud. Sin embargo, puedo asegurarte que siguiendo las instrucciones que doy en este vídeo, el resultado final será muy satisfactorio y bastante cercano a un diseño profesional mucho más elaborado, aunque use matemáticas de menos nivel. Posteriormente, una vez que tengamos definido el circuito con el valor de cada componente, veremos mediante simulación en multisim cuánto nos hemos acercado a la realidad, lo que nos confirmará si efectivamente nuestro diseño es o no utilizable en la práctica. Así que te recomiendo que no te pierdas ni un segundo de este vídeo. El esquema de principio del circuito amplificador en emisor común con transistor BJT que vamos a implementar es el que ves en la imagen. Como puedes apreciar, es un modelo clásico que usa polarización de base por divisor de tensión. En la parte final del vídeo, y una vez calculados los valores de los componentes, derivaremos este circuito para mostrarte otras posibilidades. Para empezar, y aunque quizás ahora no captes alguno de los conceptos que voy a exponer, daremos un breve repaso al proceso que vamos a seguir. Si no entiendes algo, no te preocupes. Lo comprenderás perfectamente después cuando veas la parte del vídeo en la que desarrollaremos el ejemplo completo del proceso con simulación incluida. El primer paso tiene que ser elegir la corriente de reposo de colector para nuestro transistor. Después daremos unas pautas para tomar esta decisión dependiendo del uso que vayamos a darle a nuestra etapa amplificadora. Como seguramente sabrás, la corriente de colector es casi igual que la de emisor. Por lo tanto, para el cálculo de nuestro circuito, vamos a considerar que ambas intensidades de corriente son iguales, despreciando la pequeña diferencia que existe entre ellas. Una vez que tengamos decidido el valor de esta corriente, lo que haremos será, en base a ella, calcular cuánto vale la resistencia de emisor. Esta resistencia es absolutamente necesaria para estabilizar la etapa ante cambios de temperatura y para hacerla prácticamente independiente de la beta del transistor que vayamos a usar. Además, en ella ha de caer una tensión con un valor tal que nos permita disfrutar entre emisor y colector del transistor de un margen holgado para que la señal de salida pueda tener una amplia excursión con la menor distorsión posible. Una caída de tensión en esta resistencia igual al 10% de la tensión de alimentación de la etapa será un buen comienzo. Después te daremos más datos, no te preocupes. A continuación, tenemos que darle el valor correcto a la resistencia de carga del colector. En este caso, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, lo mejor será asignarle a esta resistencia un valor para que caiga en ella el 40% de la tensión de alimentación, VCC. Esto nos dejará una tensión de reposo entre emisor y colector del 50% de VCC. En resumidas cuentas, y hablando en términos porcentuales, tendríamos que conseguir para nuestra etapa las siguientes tensiones.
un 10% de VCC en la resistencia de emisor, un 40% en la resistencia de colector y el 50% restante entre el emisor y el colector del transistor. El paso siguiente será calcular los valores de las resistencias para el divisor de tensión de la base, R1 y R2. Teóricamente, para que este divisor de tensión trabaje con un mínimo de estabilidad, nos interesará que la corriente que lo atraviesa sea mucho mayor que la corriente que nos va a exigir la base del transistor. Por eso, la corriente a través de R1 y R2 deberá ser al menos 10 veces superior a la que necesite la base. Personalmente, y para asegurarme que esto se cumple con creces, sobre todo en las etapas con corrientes de colector bajas, doy a R2 un valor máximo también 10 veces superior al que tenga RE. Finalmente, el valor de R1 lo calcularemos mediante la razón de las caídas de tensiones entre ella misma y R2. Es decir, tenemos que averiguar cuántas veces es mayor la caída en R1 que la caída que exista en R2. El resultado lo multiplicaremos por el valor que le hayamos dado previamente a R2 y así obtendremos el valor de R1. Quizás te parezca esto un poquito oscuro, pero insisto en este punto, no te preocupes si no has entendido bien algo de lo que he dicho hasta ahora. Lo verás perfectamente claro en el ejemplo que te voy a mostrar a continuación. Quiero insistir en el punto de que los resultados de nuestros cálculos no siempre van a indicarnos lo que esperamos de ellos. Repito que el diseño de circuitos no es una ciencia exacta y está influido por muchos factores. Entre estos factores no está solo la tolerancia de los componentes que usemos. Además, debemos tener en cuenta que en la gran mayoría de ocasiones no podremos usar los componentes con los valores calculados en nuestro diseño y en la práctica los tendremos que cambiar por valores estándar. En el ejemplo que te muestro a partir de ahora lo verás todo más claro. En un amplificador de pequeña señal, la corriente de reposo de colector no tiene por qué ser muy elevada, ya que las amplitudes de las señales alternas de entrada que vamos a manejar pueden estar rondando los milivoltios e incluso los microvoltios. Lo normal es usar corrientes de reposo de colector entre 0,5 y 10 miliamperios como mucho, dependiendo de los niveles de las señales que vayamos a amplificar. Con señales débiles usaremos corrientes de colector bajas. Con señales altas tendremos que prever corrientes de colector más elevadas. Como esta etapa de emisor común la queremos diseñar para usos generales y las señales de entrada que manejaremos podrán ir desde algunos milivoltios hasta decenas de ellos, elegiremos una intensidad de colector situada en la parte media-baja de este margen, ya que usar para este menester un valor alto sería como matar moscas a cañonazos y no tenemos ninguna necesidad de eso. Además, si queremos alimentar la etapa a pilas, nos interesará que no consuma demasiado. Por lo tanto, nos quedaremos con una discreta corriente de reposo de 2 miliamperios, más que suficiente para gestionar incluso señales de salida hasta un nivel de 3 o 4 voltios con una distorsión aceptable. La tensión de alimentación para nuestro circuito será de 12 voltios, habida cuenta de que es muy usada en los dispositivos electrónicos, pero podríamos usar cualquier otra siguiendo el mismo patrón. Comenzaremos el proceso, como hemos comentado al principio, calculando el valor de la resistencia de emisor. El voltaje que ha de caer en esta resistencia, según lo he explicado, ha de ser del 10% de la tensión de alimentación, VCC, lo que arroja un valor de 1,2 voltios. Como la corriente a través de ella será de 2 miliamperios, su valor, según Ohm, será de 1,2 voltios divididos entre 2 miliamperios es igual a 600 ohmios. Vamos ahora con la resistencia de carga del colector, en la cual, y según lo he explicado, ha de caer el 40% de la tensión de alimentación. Tenemos dos maneras de calcularla. La más simple y rápida es multiplicando el valor de la resistencia de emisor por 4,
ya que sabiendo que la corriente que atraviesa a ambas es prácticamente la misma, pero en la resistencia de colector ha de caer 4 veces más tensión, pues las cuentas están claras. 600 ohmios por 4 es igual a 2400 ohmios. También la podríamos calcular razonando de la siguiente manera. Sabemos que en ella ha de caer un 40% de VCC. En nuestro caso, un 40% de los 12 voltios de la alimentación es 0,4 por 12 voltios igual a 4,8 voltios. Si sabemos que a través de ella han de circular 2 miliamperios, por la ley de Ohm averiguaremos su valor, que será de 4,8 voltios divididos entre 2 miliamperios igual a 2400 ohmios. Como ves, tanto por un método como por el otro, llegamos al mismo resultado. Nos encargamos ahora de los valores de las resistencias del divisor de tensión. Para empezar, vamos a considerar que el transistor que vamos a usar tiene una beta mínima especificada por el fabricante de 100. La mayoría de los transistores para señal modernos no bajan de ahí. Para R2, la de la parte inferior, usaremos el siguiente método rápido. R2 será igual a la resistencia de emisor multiplicada por 10. Según esto, si nuestra resistencia de emisor, RE, va a tener 600 ohmios, una vez que multipliquemos por 10 esta cantidad nos da 6 kiloohmios. Mediante esta sencilla operación y casi sin darnos cuenta, nos aseguraremos que la corriente a través del divisor de tensión será al menos 10 veces superior que la que va a circular por la base. Es importante no usar para R2 un valor que sea superior a 10 veces la resistencia de emisor, ya que esto haría que nuestros cálculos se desviaran excesivamente de nuestro objetivo y le restaría estabilidad al divisor. Tampoco resulta interesante usar un valor muy inferior, ya que esto influiría en un aumento del consumo de la etapa y también en una disminución de su impedancia de entrada. Por estas razones, es una buena práctica utilizar la opción recomendada. En el supuesto que vaya a usarse un transistor con una ganancia de corriente mínima inferior a 100, se usará la siguiente fórmula. R2 ha de ser aproximadamente igual a 0,1 multiplicado por la beta mínima del transistor y por RE. Ya solo nos queda buscar el valor de la resistencia R1. Para hallarlo nos bastará con usar la siguiente fórmula. R1 será igual a la caída de tensión en ella misma, VR1, dividida por la caída de tensión en R2, VR2, y el resultado de esta división lo multiplicamos por el valor que le hayamos dado previamente a R2. Lo que conseguimos con esta fórmula es, en primer lugar, saber cuántas veces es mayor la caída en R1 que la caída en R2. Si por ejemplo la caída en R1 fuera 5 veces mayor que la que exista en R2, en vista de que las corrientes que circulan por ella son prácticamente iguales, el valor de R1 será también 5 veces mayor que el de R2. Por lo tanto, primero debemos conocer el valor de la tensión que cae en R2, a la que hemos llamado VR2. Conoceremos este dato sumando a la caída de tensión en la resistencia de emisor, que representamos como VRE, la del diodo base emisor, que típicamente es de 0,7 voltios. Por lo tanto, VR2 es igual a 1,2 voltios que hay en RE más 0,7 voltios del diodo base emisor, lo que nos da 1,9 voltios. Ahora hallamos la tensión que ha de caer en R1, indicada como VR1, restando de la tensión de alimentación VCC de 12 voltios, la caída de 1,9 voltios que habrá en R2. VR1 es igual a los 12 voltios de VCC menos VR2, que vale 1,9 voltios. Una vez hecha esta resta, obtendremos la caída de tensión en R1, que en nuestro caso es de 10,1 voltios. Después de hacer estos cálculos, tenemos que averiguar cuántas veces es mayor la caída de tensión en R1 que la que caerá en R2. Obtenemos este dato dividiendo los 10,1 voltios que caerán en la primera por los 1,9 voltios que lo harán en la segunda. Esto nos dice que R1 es aproximadamente 5,32 veces mayor que R2. Si multiplicamos ahora este resultado por el valor óhmico de R2,
obtendremos el valor de R1, que sería aproximadamente de 31,9 kiloohmios. Ya tenemos los valores de todas las resistencias del circuito. Para elegir los valores de los condensadores de desacoplo de entrada y salida, hemos de tener en cuenta que la reactancia que ofrezcan a la frecuencia más baja que vayamos a amplificar deberá ser al menos 10 veces menor que las respectivas impedancias de entrada y salida de la etapa. Como resulta que estos valores no son críticos y para evitar el cálculo de estas impedancias podemos basarnos en los valores que suelen usarse habitualmente, los cuales están entre 3 y 47 microfaradios. Pueden servirnos perfectamente 10 microfaradios para el condensador de entrada y 22 microfaradios para el de salida. Si deseamos que nuestra etapa tenga control de volumen o de sensibilidad, añadiremos un potenciómetro o un trimmer en su entrada. Podemos usar un valor entre 50 y 100 kiloohmios para este componente. Y con esto ya tenemos listo nuestro diseño. Ahora vamos a probarlo para comprobar que las tensiones y corrientes calculadas están dentro de unos márgenes de error aceptables. Esto que ves es el circuito que acabamos de diseñar una vez plasmado en Multisim. Vamos a comprobar si las tensiones y corrientes que antes hemos calculado en nuestro diseño son las que aproximadamente presenta el circuito. Añadiremos puntas de prueba en los sitios más adecuados para hacer esta comprobación. Recordemos que el resultado de nuestros cálculos para una tensión de alimentación de 12 voltios ha sido así. Tensión en la resistencia de emisor RE, 1,2 voltios. Corriente de emisor, que debe ser casi igual que la de colector, 2 miliamperios. Tensión en R2, 1,9 voltios. Corriente a través del divisor de tensión al menos 10 veces mayor que la que exige la base. Tensión emisor colector del transistor, 50% de los 12 voltios de alimentación, o sea, 6 voltios aproximadamente. Tensión en la resistencia de colector, 40% de 12 voltios, que son 4,8 voltios. Como vemos, nos hemos acercado bastante a la realidad. Los valores que hemos obtenido están muy próximos a los calculados. Sin embargo, las resistencias tienen un valor no estándar, por lo que no podremos construir este circuito hasta que las sustituyamos con los valores que vamos a encontrar en el mercado. A veces, este proceso es más una cuestión de prueba y error que de experiencia. Vamos a sustituir los valores siguiendo un criterio al alza. La resistencia de emisor RE la cambiaremos por el inmediato valor superior, o sea, 680 ohmios. Para tratar de no modificar las proporciones, la resistencia de colector también la cambiaremos por el valor superior más próximo, lo que supone usar una de 2,7 kiloohmios. Haremos lo mismo con las resistencias del divisor de tensión. R1 la cambiaremos por una de 33 kiloohmios y R2 por una de 6,8 kiloohmios, con lo que mantenemos que su valor sea 10 veces superior al de RE. Ahora comprobaremos de nuevo las tensiones y corrientes del circuito. Vemos que no se han despegado excesivamente de lo que calculamos en un principio. Las pequeñas desviaciones tienen poca importancia, ya que normalmente solo se usará un pequeño tramo del margen amplificador del transistor. Este circuito tiene aproximadamente una ganancia en tensión de 4 veces. Si nos interesa obtener una ganancia superior, podríamos desacoplar la resistencia de emisor
toda o en parte mediante un condensador. Por ejemplo, si sustituimos esta resistencia, que en principio es de 680 ohmios, por una de 120 ohmios en serie con otra de 560, con lo que conservamos su valor original, y desacoplamos mediante un condensador solo esta última, la de 560 ohmios, la ganancia en tensión de la etapa subirá hasta unas 20 veces y conservará gran parte de las deseables características de baja distorsión y buena linealidad que tenía en un principio. Es conveniente que este condensador ofrezca poca resistencia al paso de las señales de más baja frecuencia, para que sea al menos 10 veces inferior a la resistencia que desacopla. Un valor adecuado que no deje dudas al respecto puede ser 1000 microfaradios. Si preferimos obtener la más alta ganancia posible, podemos desacoplar toda la resistencia del emisor. Aunque en este último caso la ganancia en tensión se disparará hasta unas 200 veces, la etapa provocará una distorsión más elevada en la señal que amplifique. Si verdaderamente se necesita una alta ganancia, sería preferible usar 2 etapas en cascada con ganancias inferiores. Pero esto lo veremos en un próximo vídeo. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras informaciones y visita nuestro blog www.radioelectronica.es. Hasta pronto, radioelectrónicos.